Una emisión muy especial de Radio Ñasaindú de San Estanislao II, Departamento San Pedro, Paraguay, y Radio Francia Internacional. Es un placer estar con el colega Jordi Batallé, que hace años trabaja en Radio Francia. Vamos a charlar con él de todo un poco en esta amena charla que estamos manteniendo en estos momentos. Un placer, Jordi. Buenas tardes, Celso. Es un placer para mí participar en tu programa, en una radio en la que el guaraní es muy importante también, ¿no? Asimismo es, nosotros hacemos el programa, lo que nosotros le llamamos un yopará. Mezclamos el guaraní con el español con el guaraní. ¿Podrías darnos un saludo en guaraní para nuestros oyentes y tus oyentes ahí en Paraguay? Maitei mi Radio Ñasaindú rendu haracuerape guaná. Coangaña y metaño monguetape Jordi Batallé. Ja arema omba apo Radio Francia Internacional pe. Ha heita ñandebe omombe uta ñandebe ñaño monguetata gendive ba eishapa haekuera oyapo genviapo Radio Francia. Dije que vamos a hablar con Jordi para que nos cuente cómo se trabaja en Radio Francia, agradeciendo esa preferencia que nos tuviste desde nuestra llegada. Pues aquí en París tenemos la suerte de que todo el mundo acaba pasando, incluso fantásticos periodistas paraguayos como tú, Celso. Entonces me siento a veces como una araña que tiende su tela, que es Radio Francia Internacional, y las grandes personalidades de este mundo acaban pasando en nuestra radio. Este es tu caso. Y estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. El placer es mío, Jordi. Mira, con tantos años de trabajo, yo llevo 34 en esta profesión. Así que, bueno, ahora cuéntenos esa actividad diaria, rutinaria en Radio Francia. Bueno, intento que sea lo menos rutinaria posible. Todos los días viene a nuestros estudios una personalidad del mundo del arte, de la pintura, de la literatura, de la política también. Ayer tú estabas aquí con nosotros, a un gran economista argentino, Bernardo Klingsberg, una de esas grandes personalidades que te deja boquiabierto, ¿no? Y que si el mundo tuviera más gente como él, sería de otra manera, seguro. Ahora, ¿cómo ve el trabajo? ¿Cómo es esa tarea acá en Francia, en Europa, el periodismo? Bueno, quizás sea más fácil que en países menos democráticos como en Rusia, pero al mismo tiempo también es difícil ejercer esa libertad. Intentamos ser lo más ecuánimes posible cuando hay un conflicto, cuando hay una polémica. Intentamos dar la voz a unos y a otros y no tener una línea demasiado clara. Somos una radio del Estado. RFI está pagada por el Estado francés, pero eso no impide que si el gobierno de turno hace alguna tontería, lo critiquemos de una manera bastante dura también. Y en líneas generales, Europa, ¿cómo está? Hablando de la profesión. No puedo hablar de toda Europa, pero sí la crisis ha pasado por aquí y gracias a la informática, el trabajo del periodista se ha facilitado, Internet nos permite llegar a mucha gente y obtener informaciones que antes nos costaba mucho tiempo y mucho trabajo obtener, pero al mismo tiempo, naturalmente, los empresarios del periodismo también quieren aprovechar eso y quieren que nuestra rentabilidad sea mayor. Entonces, estamos trabajando mucho más rápido, pero al mismo tiempo sin tanta reflexión como nos daba antes medios menos útiles como la informática, ¿no? A mí me entrevistaron mucho y acá me preguntaron mucho por la corrupción en mi país y cómo andamos por Europa. Bueno, yo soy español y en España la corrupción está bastante extendida. Hay casos en este momento que están ante los tribunales. En Francia, por supuesto, debe existir corrupción, pero hay una especie de ética y que creo que los gobiernos franceses siempre han estado un poquito por encima del partidismo y la razón de Estado, el hecho de que Francia sea el centro de su gestión, impera, ¿no? No creo que haya tanta corrupción aquí en Francia como en España. A ver, cuéntenos sobre tu visita a Paraguay.
Hace unos años tuve la suerte de visitar a Asunción para un seminario sobre la entrevista y fui acogido como a cuerpo de rey, como se dicen, y fueron unos días, una semana muy feliz. Sobre todo fue en el mes de octubre, noviembre, cuando aquí en París el otoño se ha instalado, el tiempo es muy gris. Llegué a Asunción en plena primavera, una primavera casi rozando el verano, con una luz extraordinaria y la calidez no solamente del clima, sino de sus gentes también. Me decía el doctor Benjamín Fernández Bogado que tiene gratos recuerdos contigo. Por supuesto, pero no solamente ahí en Asunción. Él estuvo aquí en París antes de que yo viajara, en una reunión de directores de radios asociadas, y nos conocimos con su mujer, Lisa Borgado, gran cantante, por cierto, y pudimos hacer algún programa y conocerlos. Cuando fui a Asunción, estuve en su casa, en su radio fantástica que dirige con mano de hierro, pero como Radio gran Libre. periodista. Exactamente, Radio Libre de Asunción, pero en la que se realizan grandes programas. Y tuve el traumatismo de ser entrevistado por él, que es nada fácil. Yo todos los días hago entrevistas aquí en Radio Francia Internacional y no hay nada más difícil que ser entrevistado uno mismo. Bueno, espero que esto realmente sea agradable, porque yo no estoy acá para precisamente apretarlo, Jordi. No, en tu caso es un placer poder responder a tus preguntas. Ahora me toca a mí preguntar Sí, también. sí, con gusto. ¿Cómo vives como periodista allí en Paraguay el bilingüismo, el guaraní y el español? ¿Hay conflictos? Bueno, en cierta manera a nosotros nos facilita comunicarnos con nuestra audiencia, porque allá se habla mucho el guaraní y hay sectores que a lo mejor solamente hablan guaraní, muy poco el castellano que nosotros le decimos, el español. Entonces se maneja mucho mejor con el guaraní y nos obliga a nosotros que tenemos que hablar guaraní, o por lo menos la mezcla, como dije al comienzo. Y eso es lo que hacemos en mi caso, que estoy en el interior. Claro, los de la capital hablan mucho menos. Hay periodistas de la capital que trabajan en medios grandes, inclusive, que no hablan guaraní o hablan muy poco. Celso, ¿en tu infancia hablabas guaraní con tu familia? Yo nací en una familia muy humilde, así que hablábamos guaraní, me fui a la escuela y en esa época los profesores, los docentes nos exigían a que hablemos en español. Nos decían guarango, guarango, ¿sí? Esa era la palabra. ¿Qué significa? Porque hablábamos en guaraní. Y entonces nos prohibían hablar el guaraní y nos decían, tenés que hablar español, castellano. Tenés que procurar. Si no sabes hablar, tenés que procurar. Era como una amenaza. Entonces procurábamos de hablar el español. Y así fuimos aprendiendo hasta llegar al colegio, a la universidad. Pero bueno, hoy día digamos que nos defendemos con el castellano y también con el guaraní, porque el guaraní didáctico nos cuesta mucho a nosotros, ¿sí? El español, el castellano es una especie de ascensor social en Paraguay. Sí. Es un poco triste. Sí, tiempo, ¿no? sí, porque como dije, hay no solamente comunicadores, periodistas que no hablan guaraní, hay médicos, o sea, no sé, es difícil creer que un paraguayo, una paraguaya, y entre los políticos tenemos expresidentes de la República, tenemos diputados, senadores, y tenemos políticos, digamos, que de alto nivel que no hablan guaraní o hablan poquísimo. ¿No podría ocurrir lo contrario, un político que no hablase castellano, que hablase solo guaraní? Y también hay gente que se defiende bastante bien, que habla bien el guaraní. Pero digo nomás de que un médico, por ejemplo, que no hable guaraní, entonces les resulta muy difícil comunicarse con sus pacientes, entonces, que en su mismo país tenga que buscar un traductor, una traductora, no sé, difícil de creer, pero ocurre.
He sentido, Celso, tu gran amor por el español, por la dicción. Tienes una envidiable dicción, creo que las debes haber trabajado mucho tiempo. ¿Ha sido una imposición para ti o es un placer el español, hablar en español para ti? Bueno, hoy día y desde hace bastante tiempo es una obligación, porque, mira, los tiempos han cambiado y si bien hay segmentos que quieren escuchar que hablemos guaraní, también hay segmentos que nos exigen hablar castellano y hablar bien, pronunciar bien, digamos, respetando los signos de puntuaciones y todo eso, porque está, por ejemplo, los profesionales o los universitarios. Yo soy docente universitario, así que de ese lado me exijo porque, no sé, tengo, digamos que la obligación y un control, digamos, de ciertos sectores que me dicen, ah, Celso, tenés que hablar bien, ¿ah? Y tenés que utilizar bien, tenés que pronunciar bien la S, ¿ya? Y las diferentes maneras de expresar, porque no es fácil. El español, el buen español tampoco es muy fácil. ¿Para cuándo una radio completamente en guaraní en Paraguay? Y que yo sepa, no hay una radio hasta ahora, al menos completamente en guaraní. Sí, hay programaciones en guaraní. ¿M? Hay colegas que hacen tienen sus espacios en donde hablan exclusivamente guaraní y hablan muy bien. O sea, yo les escucho y les admiro porque hablan el guaraní didáctico, ¿ah? No como nosotros que hacemos la mezcla. En fin, pues muchas gracias, oye, Celso, por haber estado. Celso Aguilera. No sé si quieres que añada alguna cosa más, ¿quieres preguntarme algo más todavía? Sí, por último, te pediría un mensaje para, con tantos años de trabajo en Europa, siendo español, ahora en Francia, para mis colegas, porque, bueno, allá estamos trabajando en diferentes medios. También hay medios públicos, pero más medios privados, comunitarios o educativos, que le llamamos nosotros, que últimamente se expandió bastante en mi país. Pues les mando un maravilloso mensaje de ecuanimidad. Yo creo que nuestro oficio de periodista es un privilegio poder ejercerlo en países como Francia, como Paraguay. Tiene una exigencia que es la de intentar decir la verdad, de ser imparcial, intentar estar por encima de guerras políticas y sobre todo incluso para nosotros, como decía antes, que estamos trabajando para una emisora estatal, no tener miedo y hay que criticar cuando hay que criticar al poder, aunque sea este poder que nos paga. Aitere, ire permitís agüere sebe ko kaarupe ha amoite a esa peteĩ mita kuña porã, peteĩ kuñataĩ o kuña karaĩ o ñantendéva ñanderehéi katu hag̃uáicha osẽ ñane rembiapo ha avy'aiterei porque ko'ápe oĩ avei la ta'ãngambyry. La televisión, oí la radio, veí en la televisión, Jordi, que dije que acá es audiovisual porque hablamos, nos escuchamos y nos vemos y que al otro lado del cristal la tenemos a una distinguida señora o señorita muy atenta, muy profesional. Así que agradezco infinitamente esa atención. Valérie, que nos está mirando. Y puedes traducirle, porque eso también lo voy a pasar. Sí, Valérie, que nos está mirando. Sí, sí. Nous remercie beaucoup de ton aide et de ta beauté. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.